Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. ¿Qué tal, queridos cibernautas? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Neopolítica TV. Agradezco la preferencia que tienen ustedes de hacer clic nuevamente en este espacio informativo, transmitiendo desde la ciudad de Coatzacoalcos, puerto internacional de nuestro país. Pues hoy es miércoles 6 de marzo del año 2013. Les saludo con el afecto de siempre, queridos cibernautas, y nuevamente decirles que les agradezco mucho que nos den la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Pues bien, ustedes están enterados, el día de ayer, 5 de marzo de este año 2013, a las 16:45 aproximadamente, ha muerto el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien había nacido en el año de 1954, a los 59 años de edad muere Hugo Chávez Frías, quien gobernó Venezuela. Y muchos se han preguntado las enormes coincidencias que existen entre Venezuela y nuestro país. Para empezar, es importante señalar que Venezuela es un país rico en petróleo, pero que también, al igual que nosotros, exporta e importa también productos para su propio consumo derivados del petróleo. Políticos en los puestos técnicos, donde debería de estar otra clase de gente, son ocupados por los políticos, como sucede en el caso de México, donde no saben administrar estos puestos públicos, gastan dinero a manos llenas y hay un enorme déficit. Por ejemplo, en Venezuela hay un déficit del 18%, en nuestro país hay aproximadamente entre un 2 y un 4%, pero realmente es lamentable que, siendo un país tan rico, Venezuela, pues prácticamente allá la gasolina y la gran cantidad de los productos son subsidiados. La gasolina prácticamente allá en Venezuela pues es muy barata. Nuestro país también subsidia la gasolina y nos damos cuenta que hay una mala administración en este recurso petrolero. Nicolás Maduro, el vicepresidente de Venezuela, dio ayer una conferencia o un comunicado donde dio a conocer que Hugo Chávez había muerto. Informó del fallecimiento de este presidente venezolano, que se produjo, le repito, aproximadamente a las 4:30 de la tarde el día de ayer. El nuevo presidente, a quien hoy está ahí, que en su momento el propio Hugo Chávez había dicho que eligieran a Nicolás Maduro. Ahí está el presidente de la Junta de allá de Venezuela, el señor Diosdado Cabello. Este señor, también dice la Constitución que, el presidente, a la falta del presidente sin haber asumido el cargo, es el presidente de la Junta de ahí, de ese país, quien debería de asumirlo. Pero ustedes recordarán que cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de ese país, no tuvo oportunidad de juramentar, ya que ustedes recordarán, tuvo que ser trasladado o estaba siendo atendido en Cuba. Un formulismo administrativo que ha dictado el tribunal decretó que no era necesario que él estuviera presente para darle continuidad a su mandato. Y por otro lado, la Constitución habla que en el caso de ausencia, antes de que asuma el cargo, en su ausencia total, es el presidente de la Junta Nacional quien deberá hacerlo.
y si esto ocurre después de haber juramentado antes de los 4 años, es el vicepresidente quien deberá asumir el cargo y, bueno, convocar a nuevas elecciones. La Constitución de Venezuela prevé todo esto y en ambos casos señala volver a convocar a nuevas elecciones. Así que incluso se ha manejado por parte del vicepresidente Nicolás Maduro, que esta enfermedad que era el cáncer que tenía Hugo Chávez fue inoculada, es decir, que le fue transmitida a propósito, y que va a poner y va a designar una comisión científica para investigar lo ocurrido. Muchos analistas también han visto este asunto de Venezuela. La gente que analiza estos temas en materia económica han dicho a las preguntas que le han formulado diferentes medios de comunicación que el legado económico de Hugo Chávez a Venezuela es un desastre. Un país rico, quebrado, mal administrado, pues ha dado como consecuencia que toda esta política económica haya derivado en un verdadero desastre. Los políticos que ocupan estos puestos técnicos han gastado demasiado, queridos cibernautas. Tal pareciera que es un reflejo de lo que sucede en nuestro país, donde tenemos a personajes de la vida política nacional ocupando cargos, por ejemplo, de dirección en Petróleos Mexicanos y en otros cargos públicos donde debería estar una gente que cubriera el perfil para desempeñar estos cargos. La gasolina, por ejemplo, le decía yo, en Venezuela es prácticamente gratis, es subsidiada. Bueno, a pesar de todo eso, hay mucho desastre económico, a pesar de que los políticos en Venezuela son elegidos democráticamente, se caracterizan prácticamente por una similitud en nuestro país, donde concentran todo el poder y tratan siempre de debilitar a las izquierdas o a los partidos opositores. Así que es meramente una similitud, pero tal pareciera que tiene mucha coincidencia con nuestro país, donde el gobernante, una vez en el poder, trata de aplastar, violentando todos los derechos de los demás contendientes o de los demás partidos políticos, para que no crezcan ni lleguen a ocupar cargos políticos relevantes o de gobernantes, y ven la forma de darles algunas migajas para que no hagan tanto escándalo. Así también en Venezuela se las gastan, queridos cibernautas, es la forma que tienen de trabajar todos ellos. Este régimen populista, pues lo que buscaba en un principio era pues la justicia social, y que ha terminado pues en un régimen populista donde de repente, queridos cibernautas, la gente que no tenía absolutamente nada, la gente más pobre, de repente Hugo Chávez los tocaba, los ponía en otro nivel, mejor acceso a educación, a empleo y a una serie de cosas como la vivienda, y ese fue una forma en que se podría definir a Hugo Chávez, una persona que en donde quiera que se paraba trataba de ser alegre y de charachero, ustedes lo saben, en muchas ocasiones e incluso cantaba. Le gustaba cantar a este señor y era una forma de su personalidad que hacía que tuviera más contacto con la gente de abajo, la gente más pobre, ahí donde la gente lo aclamaba. Ahí se bajaba y se tomaba la foto e incluso preguntaba cómo estaba su familia, quién era su padre, su hermano, dónde trabajaban, qué hacían. Y de ser necesario, Hugo Chávez agarraba el teléfono y le marcaba a cualquier familiar de la persona que se había acercado a él en ese momento. Así era la personalidad de Chávez, que criticó fuertemente a los Estados Unidos, llamándolos el imperio de los yanquis, y buenos, estos señores de Estados Unidos nunca vieron con buenos ojos a Hugo Chávez, que los llamó el imperialismo de los Estados Unidos. Así que bueno, así están las cosas, queridos cibernautas. Esa base de apoyo que tenía Hugo Chávez estaba concentrada precisamente en la más pobre,
que daba como redundancia un régimen populista. Es la realidad de Venezuela. Ha muerto Hugo Chávez Frías, este polémico personaje que llega a la presidencia a través de un golpe de Estado. Estuvo en la cárcel cuando Andrés Pérez era el presidente de Venezuela. 2 años aproximadamente estuvo en la cárcel, salió de ahí y bueno, siguió peleando hasta que logró el asalto a la presidencia de Venezuela. Convocó a nuevas elecciones y bueno, se eligió y se reeligió para continuar en el poder, pero desafortunadamente el cáncer ha parado su trayectoria política y de todos modos es lamentable, queridos cibernautas, porque es un ser humano. Venezuela se encuentra de luto, ha declarado 3 días de luto en Venezuela por la muerte de Hugo Chávez, y el mundo también hoy en día ve cómo este gobierno va nuevamente a dar una lucha en la que el pueblo venezolano posiblemente también salga muy lastimado de un proceso en el que apenas está viendo la muerte de Hugo Chávez, quien era su líder. No de todos, como ustedes lo saben, también hay opositores, mucha gente que se ha alegrado de su muerte. Nosotros no podemos decir eso, pero hay mucha gente que se ha alegrado de su muerte. En nuestro país pasa algo, vamos a llamarle muy distinto a cuando muere un gobernante o un expresidente. Cuando muere un expresidente en nuestro país, la gente tampoco se alegra, pero tampoco hace una reflexión sobre un hecho tan lamentable. Lo cierto es que en nuestro país los gobernantes tienen muy mala fama y tienen una fama de rateros, una fama en la que se han embolsado los dineros del pueblo, y eso nuestro país, nuestra sociedad nunca lo ha visto bien. Por eso cuando un expresidente muere, la gente, las clases medianas y bajas, nunca se alegran, pero tampoco nunca se muestran ni tristes ni preocupadas, y vemos el contraste en Venezuela, donde mucha gente salió a llorar y a lamentar el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, aquel personaje que era teniente coronel del ejército de ahí de Venezuela. Ha muerto, y con él muere también una historia en la que Hugo Chávez se caracterizó por ser un ejecutivo duro en contra de sus rivales, en contra de los Estados Unidos y en contra de todos aquellos que estuvieran del lado de Estados Unidos. Y ustedes recordarán también que Hugo Chávez criticó fuertemente en su momento a Vicente Fox por su relación con los Estados Unidos. Así las cosas, queridos cibernautas. La verdad es que al morir Hugo Chávez se inicia una nueva etapa en ese país. Vamos a hacer una pausa, queridos cibernautas. No se vayan, vamos a seguir platicando de esto y mucho más en nuestro canal de Neopolítica TV. Regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado, no eches tierra a la palabra, me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. ¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. Ay,
verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor. La noche empieza a amotinarse de sueños rotos y el dolor, y me revuelco en la cama aferrándome a la nada, implorando tu perdón. Mira, corazón, cuánto te extraño. Pasan días, pasan años y mi vida se revienta como pompas de jabón. ¿Cómo pude verte yo herido, engañarte yo ofendido? Alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no prisiona, no revienta como pompas de jabón. Verdadero amor perdona, verdadero amor perdona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Pues bien, queridos cibernautas, ya estamos de regreso nuevamente aquí en Neopolítica TV. Bueno, pues ayer la Cámara de Diputados ya aprobó, el Pleno de la Cámara de Diputados, después de haber votado ayer en la Cámara de Diputados, bueno, aprueban acotar el fuero de los legisladores en todos los ámbitos de gobierno, en los 3 niveles de gobierno. Estamos hablando de un funcionario, estamos hablando de un legislador, estamos hablando de un gobernador, en fin, se tiene que acotar este fuero que la propia Constitución preveía, la prerrogativa constitucional que le daba a los legisladores, bueno, de ser intocables prácticamente y de tener inmunidad ante cualquier hecho delictivo o ante la comisión de algún delito. Bueno, pues ahora los legisladores podrán ser sometidos, inclusive cuando exista una sentencia condenatoria. Lo único que tiene que hacer el juez es notificar al Pleno de la Cámara y bueno, llevar a cabo el procedimiento para que este sujeto sea puesto a disposición de la autoridad y purgue, de ser así, su condena en la cárcel, y ahí, bueno, lógicamente se llamará a su suplente. Así que ya se aprobó, ya se votó, va a regresar al Senado para ser ya prácticamente enviado al Ejecutivo. Se le hicieron algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, pero lo más importante de todo esto, queridos cibernautas, es que ya los legisladores, los gobernadores, ya no podrán escudarse en el fuero que tienen como legisladores. Así que de aquí en adelante estos señores van a ser juzgados cuando cometan alguna clase de delito.
Desde luego, este proceso lo van a seguir, lo van a llevar a cabo en su calidad de legisladores, pero al término del proceso, si el juez determina que hay una sentencia condenatoria, únicamente lo notifica al Pleno, se gira una orden de aprehensión y bueno, también este legislador podrá hacer uso de los recursos que prevé la propia Constitución, llámese amparo o algún otro recurso previsto por la propia ley en este caso. Así que, bueno, es un logro muy importante porque muchos legisladores se escudan en todo esto. Ustedes vieron hace poco también cuando aquel diputado pariente de Leonel Godoy, que fue gobernador y que este señor siendo diputado federal fue involucrado en delitos graves. Bueno, pues este señor se escudó en su fuero, en el ser legislador federal, tomó protesta, aunque después fue sometido a un juicio de procedencia, despojado de su fuero, no lo pudieron detener porque día antes se había ido. Lo cierto es que de aquí en adelante todos los legisladores, todos los representantes de elección popular tendrán que ser muy cuidadosos en todos sus actos, porque la verdad de ahora en adelante podrán ser llevados a la cárcel. Repito, desde luego tendrá que hacer uso de todos los recursos que tiene la ley en la materia para no ser, vamos a decirlo, por delitos en los que pueda él ampararse o delitos en los que él pueda hacer uso de algún otro recurso. Bueno, todo eso son medidas que realmente pues están previstas por la propia ley. Así que, pero independientemente de eso, una vez que este servidor público, un legislador, sea condenado, bueno, pues tendrá que afrontar las consecuencias de todo esto. Lo que sí es cierto es que lo que sí quedó intocable es lo que respecta al presidente de la República. Solamente será o podrá ser condenado por delitos graves o traición a la patria. 6 horas de debate y de discusión. Ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta reforma constitucional para acotar precisamente el fuero de los legisladores. Bueno, el presidente no puede ser enjuiciado, ya lo dijimos, ayer los legisladores también lo señalaban, que representa los intereses de la nación y no puede ser enjuiciado a menos que exista un delito grave o la traición a la patria. Así que cualquier legislador podrá ser sometido a proceso penal en libertad y si al final es sentenciado, como le decía yo, el juez notifica al Pleno para que tengan conocimiento de esto y les retiren la inmunidad. Se mantiene la inmunidad parlamentaria porque acuérdense que los dichos que muchas veces los legisladores dicen, bueno, pues esto van a seguir intocados porque no podrán ser juzgados por eso. Así que, ¿qué va a pasar cuando estos señores legisladores se queden sin el poder? Si de por sí vemos como mucha gente, al dejar algún cargo público, al enfermarse, ya no ocupan un cargo público, cómo decae su ánimo. En muchas ocasiones vemos cómo le afloran muchas enfermedades. Tenemos el caso actual, por ejemplo, de esta señora de Esther Gordillo, fue llevada a la cárcel hace unos días. ¿Usted se imaginaba que esta persona tuviera alguna enfermedad? Se veía excelentemente bien. Nunca nos imaginamos que iba a tener tantas y tantas enfermedades como se ha venido diciendo ahora. Esta señora tiene problemas, bueno, de presión, tiene problemas de diabetes, en fin, tiene una serie de problemas de padecimientos renales también que le han venido aflorando. Por eso el tema tan importante del fuero constitucional o la inmunidad que tienen los legisladores da como resultado que en muchas ocasiones, y se ha visto, ustedes recordarán el caso, por ejemplo, de Jorge Díaz Serrano, ustedes recordarán el caso de este señor, del señor de las ligas, Bejarano, este señor que era asambleísta ahí en el DF, fue despojado de su fuero, fue a la cárcel, cómo salió, pero todo lo que tuvo que pasar allá adentro, y se enferma uno, la verdad, y entonces dice uno hasta qué punto pues el hombre que tiene poder, y cuando deja de tenerlo, qué tantas enfermedades le salen.
tenemos el caso reciente pues del Bester Gordillo, y bueno, cuántos otros líderes más al pisar la cárcel, porque tal pareciera que todo esto va a llevar a la cárcel a muchos queridos cibernautas. La verdad, aunque la Secretaría del Trabajo a nivel federal ha dicho que no es una cacería de brujas, lo cierto es que incluso la hija de el Bester Gordillo, esta señora que es senadora, Mónica Arriola, ha dicho que su madre está, y bueno, que este ajuste de cuentas que ahora se hizo con su madre se le aplique a todos, que está muy preocupada por la salud de su madre, y que bueno, tendrá que tener cuidados muy estrictos, mucha vigilancia para que no vaya a suceder algo más. El Bester Gordillo tiene 68 años de edad, casi anda en los 70, y bueno, también aquí hay otro asunto que tratar, y que la ley también en su momento lo manejará, pero hasta qué punto esta señora podrá incluso solicitar, en el caso de ser condenada, que su proceso lo lleve en un arraigo domiciliario, porque esta señora dentro de poco va a cumplir ya los 70 años de edad, y la ley prevé algo al respecto así de esta naturaleza. Por lo tanto, NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Luego se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, busca la muerte. Su guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a
Dios que se lo lleve con ella. Quería más que a su hija y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso. Pues bien, queridos cibernautas, ya estamos de regreso nuevamente aquí en Neopolítica TV. Oiga, le hago la recomendación, si usted gusta algún café, alguna producto de abarrote, alguna mercancía, alguna cerveza de la marca Modelo, de la Corona, bueno, acuda usted a Tiendas Bama. Tiendas Bama es una tienda que se encuentra abierta las 24 horas del día. Todo lo que usted quiera lo va a encontrar en Tiendas Bama. Recuerde usted, Tiendas Bama es una tienda que se encuentra cerca de su casa, de su oficina, de su trabajo. En donde quiera que usted se encuentre, ahí hay una tienda Bama. No lo olvide, Tiendas Bama. Pues bien, queridos cibernautas, esto de los líderes corruptos que existen en nuestro país no es nada nuevo, siempre han existido, y lo extraño de todo este caso que cada presidente, bueno, con excepción de Vicente Fox y de Felipe Calderón, Vicente Fox quiso meter a la cárcel en su momento a Carlos Romero de Champ. Ustedes recordarán por aquel caso de Pemex Gay, cuando el candidato era Francisco Labastida Ochoa, que era el candidato a la presidencia de la República. Bueno, pues esa vez Vicente Fox fue el único presidente que se atrevió o quiso hacerlo, llevar a la cárcel a Carlos Romero de Champ, que hoy, por suerte, es senador de la República. Carlos Romero de Champ no le van a hacer lo mismo. Carlos Romero de Champ incluso puede hacer que por dignidad deje el Senado de la República. Otros dicen que puede ser que termine el periodo para el que fue reelecto. Lo cierto es que se han rumorado muchas cosas al respecto. Se ha dicho que Carlos Romero de Champ está en la cuerda floja, pero también se ha dicho que es un hombre cercano al presidente Enrique Peña Nieto y que va a terminar su periodo para el que fue electo, y además es senador de la República y concluye exactamente cuando termine. Bueno, meses antes de lo que va a terminar Enrique Peña Nieto su sexenio. Así que bueno, queridos cibernautas, Carlos Romero de Champ también ha estado en el ojo del huracán, ha estado en la crítica, lamentablemente es lo que pasa en nuestro país, y bueno, hay que tener mucho cuidado con los próximos acontecimientos que se van a dar aquí en el sindicato petrolero, donde se dice, e incluso que viene una renovación dentro del Comité Ejecutivo Nacional, que es avalado por el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque se decía que ya hay un nuevo secretario general. Esto lo han desmentido, el propio Carlos Romero de Champ lo ha desmentido.
las autoridades del trabajo no han dicho nada al respecto, el secretario de Gobernación no lo ha mencionado, ni ninguna otra autoridad competente para ello. Lo cierto es que el Sindicato de Trabajadores Petroleros le ha servido muy bien al Partido Revolucionario Institucional, es una cuota de poder que tiene el PRI ahí y se refleja en Carlos Romero de Champ como senador, Ricardo Aldana Prieto como diputado federal. Así que bueno, si otra cosa no sucede, posiblemente, o en el caso de que así fuera, lo cierto es que Carlos Romero de Champ no pisaría la cárcel porque es una persona que ha sido institucional con el sistema y el sistema sabe a quién agradecerle, no en el caso del Bester Gordillo, que prácticamente estaba, como se dice, pateando el pesebre y le tuvieron que aplicar la guillotina y hoy está en la cárcel y afloran las enfermedades. Por ello, le decía yo, que un personaje que ha estado siempre en el poder, cuando ya no lo tiene, le surgen muchísimos problemas de salud, y ahí está el caso reciente de esta señora, otrora poderosísima líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También hay que mencionar que su marido, su ex marido, este señor que se apellida Arriola, que es el papá de la senadora Mónica Arriola Gordillo, bueno, este señor incluso era el que manejaba las finanzas, era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Vigilancia, el de los recursos, el que tenía el billete ahí donde él lo contabilizaba. Este señor, desde el momento mismo en que supo de la detención del Bester Gordillo, se ha ido del país. Dicen que tiene una orden de aprehensión, al igual que su yerno Fernando González, era su yerno, quien fue secretario de Educación Básica todavía en el sexenio pasado. Bueno, pues este señor incluso dicen que ya salió del país, que ya no está aquí, y la verdad de todo esto es que van a seguir saliendo cosas oscuras ahí en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por lo tanto también los de la Coordinadora Nacional se han manifestado en el DF. De 14 estados de la República han llegado allá al Distrito Federal en una marcha que ha desquiciado al Distrito Federal, como siempre, allá son los que sufren las consecuencias. Ya se entabló una mesa de diálogo donde ellos piden y rechazan el nombramiento de este señor Díaz de la Torre, quien es el nuevo secretario general, y piden que se castigue al Bester Gordillo y a todos quienes han utilizado los recursos que el propio gobierno federal les ha dado a este sindicato y las cuotas que le han quitado a los trabajadores de la educación. Lamentable todo lo que sucede en nuestro país, queridos cibernautas, una podredumbre en nuestro país, está podrido por dentro. Ya a nuestro país ya se le acabó el tiempo, ya no hay tiempo para hacer un ajuste, se requiere ya poner manos a la obra para poder enmendar todo este daño que le han causado a nuestro país esos líderes sindicales que se han enriquecido a costillas de los mexicanos. Al pueblo de México ya se le hizo tarde, no se le hace, ya se le hizo tarde, y ahora es la hora en que se debe de poner manos a la obra y que este presidente de la República, Enrique Peña Nieto, demuestra realmente que quiere a un país transformándose y desarrollándose con una mejor educación, con mejores empleos y sobre todo con los servicios necesarios para todos, que se acabe tanta miseria, tantos millones de pobres que no tienen para comer, tantos millones de pobres que viven en pobreza extrema. Ya México no aguanta todo esto, queridos cibernautas. Se requiere, ahora que vienen elecciones en 14 estados del país, que los políticos que aspiren a un puesto de elección popular realmente se comprometan con los gobernados y llevar a cabo las promesas de campaña que hacen, y de ser posible no prometer en balde. Las elecciones que se van a llevar a cabo en nuestro estado de Veracruz requieren de gente realmente preparada, realmente gente que tenga el compromiso social de llevar a cabo las mejoras para su pueblo, un contacto permanente con ellos, pero sobre todo que los recursos públicos no sean desviados, ni embolsados, ni transferidos a cuentas particulares. Esa es la realidad que hoy en día queremos de los que son candidatos a un puesto de elección popular.
El pueblo de México ya no aguanta más y aquí en Veracruz se van a llevar elecciones, queridos cibernautas, donde realmente lo que se requiere es gente honesta, gente preparada y gente que realmente cumpla los compromisos y comprometida con la educación, con la salud, con el deporte, con los empleos, con la seguridad, con la vivienda, con el patrimonio, en fin, con todos esos rubros, con los servicios básicos, con todos esos rubros que son importantes para transformar a una sociedad, para alcanzar el desarrollo. Eso es lo que el pueblo de México, eso es lo que Veracruz espera en estas próximas elecciones. Así están las cosas, queridos cibernautas. Pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa, queridos cibernautas. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. La verdad que he estado muy agradecido, encantado de estar nuevamente con ustedes. Si ustedes me lo permiten, el día de mañana nos veremos aquí a la 1:00 p.m. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.